Hola a todas y todos, hoy vamos a hablar del número 8. Ya falta menos para poder decodificar y empezar a jugar un poquito, ya no solo con los números, sino también con los nombres y demás, porque a través de los 9 primeros números podremos sacar información, podemos decodificar, podremos tener claves de aquellas vibraciones que nos acompañan a lo largo de nuestra vida, ¿no? Volviendo al número 8, que es la razón de este vídeo, vemos que en el 7 lo que se ha producido es una profundización y perfeccionamiento del conocimiento de nuestra vida, de nosotros mismos, y para llegar al 8 lo que necesitamos es accionar desde de una armonía y un equilibrio, eso que hemos perfeccionado en el 7. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que el 8 se puede descomponer en 2 veces 4, ¿no? Y tanto por la parte del 2 como la parte del 4 vemos que hay una necesidad de concretar algo, de materializar algo, porque el 4 era, digamos, los límites, era la estructura, nuestros valores, pero desde la postura del 2, ¿no? Y el 2 era trascendiendo la dualidad y siempre desde una flexibilidad y una aceptación del otro, sin juzgar digamos, desarrollando la luz del 2 que era el amor incondicional. Entonces, fijaros que no solo es llevar el perfeccionamiento y la mayor comprensión o conciencia del 7 a la acción, que sería el 7 más el 1, sino también es cómo accionamos de forma equilibrada, armónica y compasiva en la materia, que sería el 2 veces 4. Bueno, cuando vemos el 8, podemos pensar en tres grandes palabras, que es el poder, el equilibrio y la libertad. ¿Por qué? Porque el 8, si os ponéis a visualizar un 8 y lo tumbáis, veis que es también el signo como del infinito, ¿no? En este sentido, el 8 nos va a permitir cierta maestría, cierto desarrollo de aquello que llevamos dentro, de cómo lo manifestamos, siempre y cuando estemos en un equilibrio, en una armonía, en una comunión, digamos, con nuestra esencia. Cuando hablamos de equilibrio, cuando hablamos de poder, en este sentido, el 8 podemos verlo como la imagen desde la mitología egipcia de Anubis pesando, que estaba con una balanza y pesaba el corazón de los muertos que querían dar el paso a la otra parte, a la otra orilla, con una pluma. Entonces, Anubis dejaba pasar a aquellos cuyo corazón pesaba menos que una pluma. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nuestro corazón pesa más que una pluma cuando lo que hacemos es imponerle a nuestro corazón a través de la mente cuestiones que van más allá de nuestra esencia, es decir, que no tienen que ver con nosotros. Y entonces el corazón se hace cada vez más y más pesado con ese dolor de, digamos, esas acciones o esa experimentación vital que va en contra de su esencia, ¿no? Y entonces también tenemos que tener en cuenta que ese poder accionar en la vida a través de esa compasión, de aceptación del otro y de materializar desde el amor, es lo que nos va a permitir, como decíamos con la imagen de Anubis,
pesando el corazón del muerto con respecto a una pluma, es lo que nos va a permitir encontrar nuestro punto de libertad. ¿Por qué? Porque si al final nuestras acciones van en contra de nuestro corazón, y entendido el corazón en el árbol, como decíamos, está en el centro y es el alma, es nuestra esencia, entonces digamos que dejamos de ser libres, porque estaremos, digamos, atrapados en los miedos, en la dependencia, estaremos atrapados en el sentimiento de carencia, en el miedo al rechazo, etcétera, etcétera. Veremos un poquito más adelante cómo el 8 hace referencia a mi ubicación en donde yo me sitúo en la vida y en el universo con respecto a ti, al otro, ¿no? Si tenemos en cuenta el 8 en este sentido, podemos reflejar dos posiciones: vivir los procesos 8 en luz o vivirlos en sombra. Cuando yo vivo procesos 8, tengo que tener en cuenta que son procesos tremendamente fuertes, que son procesos con una gran carga de energía y una gran posibilidad catártica en nuestras vidas. Veremos que más adelante como el 8, como sendero en el árbol, lo que hace es unir polaridades opuestas que exigen de una gran imparcialidad y una gran integración de nuestras emociones para poder resolverlas de forma práctica, productiva y positiva en nuestras vidas, ¿no? Entonces vemos que el 8 en luz nos va a atraer procesos en los que podremos poner nuestro poder, nuestra capacidad, nuestro Marte en práctica gracias a saber el sitio en el que me tengo que apoyar, mi sitio, mi espacio real, el que me corresponde a mí, ¿no? Con respecto a todo lo que me rodea. Y además van a ser procesos en los que como objetivo va a tener la necesidad de recuperar sensación de paz, armonía, de equilibrio, para poder limpiar todo ese tipo de medición de lo que me está pasando, de cualquier rastro de emotividad, ¿no? Y además, como hablábamos antes, que adelantaba, el 8 nos está, digamos, confrontando a si estamos yendo en contra de nuestra esencia, de nuestro corazón o no. Porque dependerá ahí si mi corazón pesa más que una pluma, ¿no? Que es lo que hablábamos de la parte de la mitología egipcia y de Anubis. Los 8 son aprendizajes que tienen mucho que ver con la necesidad de encontrar mi sitio en el mundo y a partir de ahí poder ejercer y poner a prueba mis límites y mi capacidad, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el propósito de vida, la vocación, y que es, digamos, donde mi esencia va a sacar su mayor luz, su mayor, digamos, su mayor desarrollo, ¿no? Es hacer lo que he venido a hacer, cuál es mi propósito. Entonces, fijaros si es importante o no en procesos 8 o cuando tenemos muchos 8 en nuestra numerología, el saberse que estoy haciendo lo que tengo que hacer en el momento que tengo que hacer
y con quién tengo que hacerlo y dónde tengo que hacerlo, ¿no? Es decir, mi propósito, qué he venido a hacer, mi vocación. Cuando yo estoy trabajando un proceso 8 o me estoy enfrentando a un proceso 8 que como hemos dicho es muy intenso, muy catártico, es muy generador de conciencia, se puede producir una experimentación de ese 8 en sombra, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de estar viviendo, Dios, soy capaz de desarrollarme, sé cuál es mi sitio, sé cuál es mi vocación, estoy llevando a cabo esto desde una forma armónica, pacífica y, digamos, eh, equilibrada y en relación a mi esencia, pues lo estaré viviendo del lado contrario. Es decir, no tengo control, no tengo equilibrio ni emocional ni material. Acordémonos que el 8 es 2 veces 4 y 4 es la estructura, la materia, al no tener ese equilibrio y al tener una emocionalidad que a lo mejor mi parte animal, mis instintos, mi parte más eh, más en sombra toma el control, lo que me va a pasar es que 4 es la materia, voy a estar atrapado en mis miedos, mi laberinto mental, pero sobre todo, muy posiblemente, una de las razones sea ese miedo a la carencia, ese miedo, digamos, a la parte, a la parte que yo construyo, manifiesto o, digamos, solidifico la vida, ¿no? También podemos tener en cuenta que si el 8 en luz es sé cuál es mi sitio y desde ahí soy capaz de observar la vida de forma objetiva para tomar, digamos, decisiones correctas, en sombra estaríamos ante procesos que nos pueden descontrolar, ante procesos en los que estamos desnortados o desnortadas, es decir, no sé cuál es mi sitio, no sé a qué dedicarme, no sé cuál es mi vocación, no sé cuál es mi propósito. Y eso también es algo que genera una gran tensión, una gran susceptibilidad, porque generalmente mi sitio es en relación, para yo tener mi sitio tengo que estar donde tengo que estar y también saber qué permito, qué, qué es lo que están ejerciendo los otros en relación a mi vida. Fijaros, a veces los 8 suelen tener una cuestión que hace referencia al tema de no sé cuál es mi sitio, porque mi sitio permito que sea ocupado por otros, ¿no? O porque permito que otros me pongan en una situación en una posición que no me corresponde. Esto pasa mucho con el tema de las familias, de las parejas, es decir, que al final yo voy cediendo y me sitúo en un sitio, en el universo, en la vida que no es el que me corresponde de forma natural, ¿no? Y después el 8 también en sombra, como es 2 veces 4 y el 2 acordaros que era mi capacidad de adaptarme, de flexibilizarme, de aceptar y de amar, cuando está en sombra, por la parte de ese 2 y ese 4 lo que estamos viendo es que vamos a vivir o a trabajar desde, muchas veces desde prejuzgar a los demás, desde hacer juicios de valor previos tremendamente limitantes e incluso autolimitantes, ¿no? Porque si yo eh, lo que hago es prejuzgar y realmente lo que estoy haciendo es proyectando una serie de limitaciones mentales, acordaros del atrapamiento de mis miedos, en la carencia y una visión, digamos, muy cerrada de la realidad y de mi relación con los otros, lo que estoy haciendo es limitándome completamente. No, no permito que mi esencia se exprese desde su posición natural y se desarrolle de ahí. ¿No? Al final lo que hago es constreñir mi poder a lo que yo pienso que debe ser en vez de permitir que desde su centro se desarrolle. ¿No? Generalmente uno de los miedos más fuertes que tiene un proceso 8
el negativo es el miedo a la soledad y al rechazo, ¿no? Ahora entenderemos por qué. Porque cuando vemos en el árbol natal, si se lo hace uno, o en el árbol de la vida, vemos que la justicia se encuentra en todo el centro del árbol de la vida, lo veis ahí, en el cual, digamos, une los dos extremos, del lado izquierdo al derecho. Todos estos caminos que en el árbol de la vida suelen ser, no suelen ser, son tres, que es la emperatriz, la justicia o la torre, en este caso estamos hablando de la justicia, son caminos que se llaman caminos transversales o de fuerza. ¿Por qué? Porque en los extremos, en el lado izquierdo, estaría la energía, digamos, yin, se llama el pilar de la severidad, es donde, digamos, las cosas se concretan, las cosas se encuentran con una energía limitante, con una estructura que necesitan para poder configurar algo. Y en el lado derecho nos encontramos con el pilar de la misericordia o el pilar de la energía yang, es decir, donde aquí la energía fluye con más libertad, donde la energía es activa. Entonces, se produce un encuentro directo entre la polaridad activa, yang, y la polaridad pasiva, yin. Estos encuentros, por lo tanto, son encuentros de gran tensión a nivel de experiencias vitales, ¿no? Y en este caso, esta tensión, ¿a qué hace referencia? Pues fijaros que la justicia, si vamos a la parte del zodíaco, de astrología, la justicia rige a Libra, ¿no? Entonces ya cuando empezamos a entender esto, vemos que Libra es el signo en el que lo que se busca es la armonía, la paz, digamos lo bello, lo equilibrado y sobre todo la casa natural, por así decirlo, de Libra es la casa 7, que es la casa, digamos, de la pareja, de las relaciones, de los socios. Entonces, una de las razones que necesita un buen 8 para poder vibrar, y atendiendo a esto, hace referencia a la necesidad de establecer relaciones saludables en mi vida, en las que no solo yo estoy en mi centro, sino que soy muy consciente de cuál es mi sitio y cuál es el sitio de la gente que me rodea, ¿no? Y como otro pequeño apunte, todos los 8, si vemos esta información del árbol, tienen relación con encontrar la forma saludable y armónica de desarrollar mi poder y mis capacidades. Por eso el tema de la vocación y el propósito. ¿Por qué? Porque vemos que el 8 une dos esferas, ¿vale? Esa roja y esa azul que os pongo aquí en la ilustración, que hacen referencia a dos planetas, ¿no? Uno es Marte y otro es Júpiter, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los procesos 8, porque un Marte belicoso, sin equilibrio, sin mano izquierda, que esté tocado por Júpiter, es un Marte desbocado, ¿no? Que me saca de mi sitio y es como Atila, ¿no? Por así decirlo. Por lo tanto, es muy importante esa justicia, ese equilibrio, esa armonía, para ser capaz de desarrollar mi capacidad y mi poder, que sería Marte, y hacerla crecer de forma saludable y de forma, digamos, positiva, que sería la parte de Júpiter. Por eso, cuando hablamos de la justicia, como nota aquí podríamos hablar, desde aquí veo con claridad mi propósito y mi poder, ¿no? ¿Por qué? Porque solo desde esa posición, digamos, más allá de la emocionalidad, de lo animal, de lo irracional, puedo desarrollar de forma armónica quién soy en el mundo, ¿vale? Sin meterme en luchas que no tienen sentido
o sin esclavizarme en relaciones tóxicas que lo único que hacen es denigrarme o, digamos, hacerme más pequeño, ¿no? Ceder mi poder. Ahora entendemos, por tanto, cuando se hablaba al principio de esa necesidad de posicionarme y el tema de quién soy yo y cuál es mi sitio en relación a quién eres tú y qué posición, qué sitio te corresponde en mi vida, ¿no? Por lo tanto, para terminar, vemos que la energía del 8 y los procesos 8 en nuestra vida nos hablan de esa necesidad de ser consciente de cuál es mi sitio y cuál es el tuyo en mi vida. ¿Por qué? Porque si yo permito que tú te posiciones en mi sitio, el que yo voy a desarrollar no es el que debería desarrollar, ¿vale? Y viceversa. Por lo tanto, os animo a que todos y todas, si tenéis muchos 8, si vuestro número es un 8, en vuestra numerología, en vuestra fecha, os deis cuenta o reflexionéis de hasta qué punto vuestras relaciones os limitan, os castran, os potencian, os apoyan y hasta qué punto yo establezco relaciones saludables o relaciones tóxicas en mi vida. ¿Por qué? Porque ahí estará el matiz o uno de los matices importantes para comprender por qué o para qué estoy, digamos, luchando sin salir adelante o no me encuentro que tengo la capacidad suficiente para seguir adelante. Porque los 8 determinan la necesidad de establecer esas relaciones saludables y encontrar tu equilibrio y tu armonía, digamos, en todo aquello que hagas en el mundo, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado, ya queda menos para poder jugar, como decía al principio de todo, con los números y empezar a realizar conexiones con ellos. Y como siempre, aquello que os resuene lo cogéis y lo que no, dejarlo ir como el agua del río. Yo os espero en el próximo vídeo y nada, que seáis muy felices. Hasta luego.